Hola, vamos a definir las funciones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo. Lo primero que tendremos que hacer es dibujar un triángulo rectángulo cualquiera. Para ello seleccionamos la herramienta de dibujar y dibujamos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo vamos a definir un ángulo, por ejemplo este de aquí, y lo vamos a llamar A. En este triángulo rectángulo tenemos un cateto, que es el que vamos a llamar cateto contiguo porque está en contacto con el ángulo A. Este va a ser el cateto contiguo. Un cateto opuesto, que va a ser el cateto que se encuentra al otro lado. Lo vamos a llamar cateto opuesto. Y vamos a tener también una hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo en un triángulo rectángulo. Definimos ahora estas razones trigonométricas de la siguiente manera. El seno de este ángulo A que tenemos aquí se define como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno de ese mismo ángulo A va a ser el cateto contiguo, esto es, el cateto que está tocando al ángulo, dividido la hipotenusa. Y por último, vamos a definir la tangente del ángulo, tan de A, como el cateto opuesto, que lo tendremos aquí, dividido la hipotenusa. Y ya tendremos definidas las tres razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Como ejemplo, vamos a ver cómo son las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo que tenemos aquí dibujado. El ángulo del que queremos conocer las razones trigonométricas es este ángulo A que tenemos aquí. Tenemos el cateto contiguo, que es el que está tocándolo, 5 centímetros. El cateto opuesto, que es el que se encuentra justo en el lado opuesto, 3 centímetros. Y nos quedaría por calcular la hipotenusa. Vamos a llamarla X. Según el teorema de Pitágoras, sabemos que X al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, será igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es, X al cuadrado sería igual a 9 más 25, que estos son 34. Con lo que X sería la raíz de 34, y la raíz de 34 son 5,83. En este caso, centímetros. Una vez que ya lo conocemos, estamos en disposición de poder calcular el seno, el coseno y la tangente. Escribimos aquí el valor, 5,83, y comprobamos que es el lado mayor porque es la hipotenusa. El seno de ese ángulo A sería el cateto opuesto, que son 3 centímetros, partido la hipotenusa, 5,83. El coseno de ese mismo ángulo A sería el cateto contiguo, que serían 5 centímetros, partido la hipotenusa, que son 5,83. Y por último, la tangente de ese mismo ángulo A sería cateto opuesto 3 partido cateto contiguo, que serían 5 centímetros. Si queremos, podemos calcular esos valores de tal manera que 3 dividido entre 5,83 nos va a dar un valor de 0,515. En el caso del coseno serían 5 dividido 5,83, que nos va a dar un valor de 0,858. Y en el caso de la tangente, que van a ser 3/5, nos va a dar un valor de 0,6. Y estos serían respectivamente el seno, coseno y tangente de este ángulo A.
Es importante fijarnos que tanto el seno como el coseno siempre van a ser menores o iguales que 1. De hecho, el seno y el coseno van a estar comprendidos entre -1 y +1 siempre, cosa que no va a ocurrir con la tangente. La tangente puede tomar cualquier valor real. Espero lo hayáis entendido. Un saludo a todos.